Las hojitas las había dejado ahí a la mano, pero a la mano se me olvidaron. Y bueno, Dios que ya que vine, ya las tenemos aquí. El Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 6. Vamos a estar meditando en esta palabra. Primero vamos a leer del 1 al 5, nada más para ver algo muy importante ahí. Bueno, toda la palabra de Dios es importante, pero cuando uno recién estuvo meditando en un pasaje, se le hace a uno bastante importante. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Amén. Déjenme tranquilizarme, ¿verdad? Déjenme tranquilizarme. Dios los bendiga a todos, hermanos, y que Dios bendiga a las personas que están conectados también. Vamos a orar para que esta palabra, pues, Dios la use, sea de bendición y que de alguna forma, de alguna manera nos hable el Señor y podamos aplicarla a nuestra vida, porque, hermanos, vivimos una vida correteada, afanada, y el Señor está con nosotros los cristianos, y la persona que no sea cristiano puede venir a ser cristiano. El Señor Jesucristo está con sus brazos abiertos, quiere aceptar a todo aquel que venga a Él. Dice el Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. El mundo vive turbado, vive correteando, vive afanado, pero Dios nos quiere hacer descansar. A veces hasta nosotros como cristianos también nos afanamos, y el Señor dice que por nada hemos afanado, que no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Ahora, el Señor siempre está con nosotros porque Él lo promete. ¿Verdad que sí? Amén. Él dice que nos tiene en el hueco de su mano, aquellos que le hemos creído. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No tenemos por qué turbarnos. Él conoce el futuro, Él lo sabe todo, Él es todopoderoso. Nosotros no lo sabemos y por eso a veces andamos preocupados y afanados. Pero el Señor ya lo sabe todo, solamente hay que llevarse las peticiones, nuestras peticiones delante de Él. Vamos a leer, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 1 al 5, dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Estamos ahí, ¿verdad? Amén. El de Tiberias. Y le seguía gran multitud. Vea esto, vaya poniendo atención cada detalle, hermanos, que el Señor anda predicando la palabra. Gran multitud va con él, mucha gente. ¿Por qué le seguían? Dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua, ustedes saben, es la celebración que se hace por la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud que estaban en Egipto. Y luego dice en el 5, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe, pues ya me imagino, ¿verdad? Se turbó, hecho. ¿Por qué a mí, verdad? ¿Por qué me pregunta a mí? Recuerda, hermanos, que Felipe es la persona que el Señor Jesucristo lo encontró en Galilea. A Galilea lo encuentra ahí, y cuando el Señor llama a Felipe, se da cuenta que él es el cumplimiento de la promesa que había hecho Moisés, o que había hecho Jehová a través de Moisés. Y luego inmediatamente va a buscar a quién. Yo no sé si alguien se acuerda. A Natanael, ¿se acuerda? Se va a buscar a Natanael, y ¿qué le dice? Hemos hallado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés. Entonces él
¿Creyó o no creyó? Sí, creyó, dice, hemos hallado. Nosotros hemos hallado a Jesucristo. Amén. Lo hemos encontrado, lo hemos aceptado, gracias a Dios por la persona que nos compartió el Evangelio, y creímos en Él. Nos dimos cuenta que en Él encontraríamos el perdón de pecados, nos dimos cuenta que Él es el que nos iba a librar de ir al infierno, o para que no vayamos al infierno. Él promete que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Nosotros lo creímos, lo aceptamos, es como que lo hallamos. En realidad el que nos buscaba era Él a nosotros no lo estábamos buscando, porque sinceramente yo no buscaba a Dios, pero Dios sí nos estaba buscando a nosotros, y nos encontró y nos llamó a través de una persona, y le creímos y lo aceptamos. Y luego, cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, queremos invitar a otras personas. ¿Sí le pasó a ustedes eso, no? A familiares, uno dice, ahora sí he conocido la verdad, he conocido al Señor Jesucristo, y la gente se queda, pero así como asustada, o ¿qué le pasa a este? ¿Qué le dieron? ¿Le lavaron el cerebro? Y uno les cuenta el testimonio con mucho fervor, con mucho ánimo, pero ellos pues dicen, bueno, quién sabe de qué estar hablando. El asunto es, hermanos, que este Felipe es esa persona, y quiero llevarlos, por favor, hermanos, en el capítulo 1 ahí. Vamos a repasarlo. En el verso 43, ahí unas hojitas más atrás, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Y halló a quién? Felipe. A Felipe. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Sígueme. Y Felipe le siguió. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. O sea, me imagino que fue y lo buscó, eran de ahí de la misma ciudad, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces, Felipe, con mucho fervor, con mucho gozo, con mucho ánimo, va y trae a Natanael. Hemos hallado a aquel del cual habló Moisés o escribió Moisés. Es la promesa, es el Salvador del mundo, es Dios encarnado, es el que perdona todos nuestros pecados, porque ahí lo dice también en el Evangelio de Juan al principio. Entonces, es una bendición. Felipe, hermanos, había creído. Felipe había creído. Va a Natanael y lo busca para traerlo. Ahora, algo bien importante, hermanos, también Felipe había estado en las bodas de Caná. Ahí estuvieron los discípulos, y cuando el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, ahí estaban los discípulos, ahí estaba Felipe. Él vio ese milagro y dice que los discípulos o los apóstoles creyeron en el Señor Jesucristo. Algo bien importante. Ahora, veamos, hermanos, por favor, ahí vamos a regresar al capítulo 6. En el versículo 5 le hace esta pregunta el Señor a Felipe. ¿Por qué le hace la pregunta? Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que todos estos coman, o que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué, hermanos? En el versículo 6, para probarle, hermano. Mire, no confunda tentar con probar. Satanás es el tentador, Satanás es el que tienta, el que nos pone cosas para hacernos tropezar, como aquello que tienta nuestra carne a través de nuestros ojos, a través de nuestra mente, para hacernos pecar. El Señor Jesucristo, o Dios, la palabra de Dios nos dice que sí, Dios nos prueba. Y Dios permite a veces que Satanás, o bueno, no a veces, ¿verdad? Pero Dios permite que Satanás nos tiente para probar, ¿qué, hermanos? Nuestra fe.
Entonces, dice aquí, pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que había de ser. Y este es el punto bien importante, el cual quiero que pongamos mucha atención. El Señor Jesucristo lo sabe todo, ¿verdad que sí? Amén. Él conoce el futuro, sabe lo que va a hacer, Él es todo sabiduría. Él conoce los corazones de las personas, Él lo sabe todo, Él es la verdad, Él es el Señor, Él es el Creador. Y le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan? Pero ¿para qué comprar si el Señor podía convertir o multiplicar los panes? Quiero que pensemos, hermano, quiero que llevarnos a pensar. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, ¿Dios lo está permitiendo? Quiero que pensemos. ¿Dios lo está permitiendo? Sí. ¿Para qué lo está permitiendo a nosotros como cristianos, los que ya somos hijos de Dios? ¿Para qué lo está permitiendo, hermanos? Para probar nuestra fe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a confiar en Dios? ¿Vamos a confiar en nosotros? ¿Qué reacción vamos a llevar a cabo, a tomar? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Turbarnos? Cuando es algo, ¿verdad? Que pues va a ser para ponernos nerviosos, para turbarnos. Es muy probable que sí. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? Por nada, ¿veis? Afanosos, sino que sean, ¿qué? Entonces tenemos que estar en oración. Señor, yo sé que tú sabes esto, yo sé que tú sabes que esto me está pasando y sé que tú estás probando mi fe, Señor, pero yo voy a estar con mi mirada puesta en ti, voy a estar confiando que tú me vas a sacar de esto. Ahora, Felipe lo vio como algo imposible de resolver, hermano. Vea lo que dice el 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios, hermanos, ahorita yo creo que serían como unos $20,000. Era para darle de comer a 5,000 personas. ¿Cuánto vale cada bolillo, cada pieza de pan, verdad? Un montón, y no se comen solamente una. Yo no sé, ¿verdad? Yo calculo que 200 denarios equivaldrían ahorita como unos $20,000. Cada denario equivale al salario de un día de trabajo de aquel tiempo, un día de trabajo. ¿Cuánto gana cada persona ahorita diariamente? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, a hacer cuentas, pero sí era mucho dinero. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, Felipe lo vio muy fácil. No, lo vio imposible. Felipe le da una respuesta que dijo, Señor, pues esto es imposible. Y eso nos lleva a una situación de desconfianza, hermanos. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Amén. Eso nos lleva a pensar, a sentirnos en desconfianza, a tener temor, a decir, esto no se va a poder resolver. Nos sentimos en un pantano, en una situación bien difícil. ¿Nunca te has sentido así, hermano? ¿Y Dios te ha sacado? ¿Verdad que sí? Dios nos ha sacado. Entonces, Felipe le responde como dándole a entender al Señor, Señor, esto es imposible, no se puede. E imagínese, hermano, eran 5,000 personas. Aquí en todas las panaderías de Lincoln, yo creo que no se completaría para alimentar 25,000 personas. Yo no sé, ¿verdad? Pero lo dudo. Se va al Walmart y va a la Tico Pan y a la otra, al Aldi, a la otra quedan todas las, donde vendan pan vacío. Hay que ir a la que está allá por Hickory y tal vez no completan y quedarían todas las pan, donde vendan pan todo vacío.
¿Y cuánto dinero se necesitaría? 5,000 personas es mucho. Ahora no iban a comer puro pan, pero había que, bueno, ese es otro punto. Pero el asunto es que la situación estaba difícil. Se veía una situación muy difícil. Y mire que ahora Andrés busca una solución humana, pero imposible. Vea lo que dice Andrés, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tanto? Pues no. Pero vea la inclinación del ser humano a buscar la respuesta o la solución humanamente. Así somos nosotros, ¿verdad? Buscamos la solución. Primero vemos que es imposible. No se puede. Esto nadie lo puede arreglar. Esto no tiene remedio. Y luego, ya por último, a última instancia, buscamos una solución humana. Y eso fue lo que hicieron ellos. Ahora, Andrés fue una de las personas que ya habían creído, fue uno de los primeros discípulos, o fue el primer discípulo. Y él se dio cuenta que Jesús era el Mesías. ¿Y a quién fue a buscar, si ustedes se acuerdan? A Pedro, a su hermano. Dijo: hemos hallado al Mesías. Ese fue Andrés. Ahí está Andrés. Andrés busca la solución humana. Felipe se le hizo imposible. Los dos eran creyentes ya del Mesías, del Señor Jesucristo. Ellos, los dos, habían visto el milagro glorioso que el Señor Jesucristo había hecho convirtiendo el agua en vino. ¿Qué puede hacer eso, hermano? Ahí delante de todos había una boda, ya se había acabado el vino, y ustedes conocen la historia que está en el capítulo 2 del mismo Evangelio de Juan, y el Señor convirtió el agua en vino. Y ellos se dieron cuenta, y dice en el versículo 11, si usted quiere después lo lee, dice que sus discípulos creyeron en el Señor. Creyeron, se dieron cuenta que era el Mesías. Aparte de que ya habían dicho: hemos encontrado al Mesías. Ahora, mire, lo importante de todo esto es que el Señor sabía ya lo que iba a hacer. Cuando tú y yo estamos en problemas, Dios tiene la respuesta, hermano. Eso es lo maravilloso. Ya Dios sabe el problema que estás pasando. Dios sabe por lo que estás pasando. Ya Dios tiene la respuesta para ti. Pero nosotros nos enfrascamos en nuestro problema, en el afán, en el nervio, en el temor, el miedo, lo que sea. Y decimos: no, esto no tiene solución. O le buscamos una solución humanamente. Pero ¿qué dice el Señor? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas necesidades, tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Por qué las acciones de gracias? Porque sabiendo que el Señor ya tiene la respuesta. Amén. El Señor ya tiene la respuesta. Pero el problema, hermanos, es que nos enfrascamos en el miedo, en el temor, en el afán. Y a veces lo que menos hacemos es venir al Señor de rodillas, humillado, reconociendo que Él es el Señor, que Él es el Todopoderoso, que Él tiene la solución a tu problema, hermano. Él tiene la solución. Veamos, hermanos, versículo 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Versículo 10, entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían, todo lo que quisieran. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron,
para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Sobró, se saciaron, sobró, se solucionó el problema y hubo de sobra. Hermano, ese es nuestro Dios, hermano. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. El Señor ya sabía lo que iba a hacer, porque dice ahí en el versículo que le dijo para probarle, porque él ya sabía, en el versículo 6 dice, dijo para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Ya sabía, él ya tenía resuelto el problema. Pero ¿por qué le pregunta a Felipe? Para probar. Ya Felipe había dicho, sí, él es el Mesías. Nosotros, hermanos, muchas de las veces estamos envueltos, enredados en algún problema, en alguna situación, y el Señor con sus brazos cruzados esperando que nosotros le pidamos. Dice el Señor, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros llevamos todo al Señor, dice que viene una paz que gobierna nuestro corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ¿quién la puede entender si estás en un problemón? Pero Dios te va a dar paz, y esa paz sobrepasa el entendimiento de las personas. Aún el de nosotros mismos dice, ¿por qué tengo paz si estoy en el problema? Ahí está todavía. Porque ya Dios le hizo a uno sentir que la solución Él la tiene en sus manos. Él ya tiene la solución, Él ya sabe todo, sabe lo que va a hacer, cómo va a solucionar el problema. Pero nosotros, hermanos, como somos humanos, como humanos, nos encerramos en el problema y no podemos creerle ni siquiera a Dios. ¿Por qué Felipe no dijo, Señor, ¿por qué me preguntas a mí? Pues tú eres Dios encarnado, tú eres todopoderoso. Mira, convertiste el agua en vino. Tú lo puedes hacer, Señor, tú puedes hacerlo. No dijo eso porque no tenía esa confianza para decirlo, para pensarlo. No tenía la confianza. Eran humanos así como nosotros. Pero, hermano, yo quiero que llevarlos a pensar y a llevarse esto en su mente, en su corazón. Cada vez que hay un problema, inmediatamente llévaselo al Señor y créele que Él te lo va a solucionar, dándole gracias. Dale gracias, Señor, yo sé que tú lo vas a solucionar mi problema. Ahora, hay algo bien importante, Quiero llevarlos, hermanos, por favor, a Romanos capítulo 12. Mira, el Señor sabe la solución, Él es todopoderoso, Él todo lo sabe. Nosotros no, pero Él sí. Nosotros no lo sabemos, no sabemos en qué va a parar aquello, pero Él sí lo sabe. Y Él sabe que tiene la solución y Él nos ama y Él va a traer la solución al problema. Él dice, no te afanes, ¿verdad que sí? Amén. Los afanes son pruebas, pero llévalos a Dios en oración para que tú vivas tranquilo, para que tú estés tranquilo. Tú no tienes por qué estar afanado. ¿El Señor lo dice o no lo dice? ¿Estoy diciendo algo equivocado, hermano? No. El Señor dice, por nada estéis afanosos. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Mira, a nosotros nos preocupa la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestra familia, la salvación de algunas personas, y esto prueba nuestra fe. Pero ¿qué dice el Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y tu casa. ¿Eso es cierto, hermanos? ¿Eso es cierto? No lo dice. Entonces no tenemos por qué estar preocupados. Hay que orar por ellos, hay que darles buen testimonio, sí. Y si se presenta la oportunidad, darle la palabra de Dios. Pero recuerda esto, y ahorita vamos a ver ahí Romanos capítulo 12. Recuerda eso, que tu vida esté rendida a Cristo. Amén. Que tu vida esté rendida a Cristo. Si algo debe de preocuparnos o no preocuparnos, de afanarnos, es que nuestra vida de verdad
esté rendida a Cristo. Eso es lo que debemos de afanarnos. Pero vea lo que dice, vamos a terminar ahí, hermanos, Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Presentar mi vida, ¿a quién? A Cristo. Presentar mi vida a Cristo. Entonces, hermanos, lo que sí tengo yo que esforzarme es para vencer al enemigo, al diablo, la carne, lo que sea, lo que se interponga para rendir mi vida a Cristo. Rendir mi vida a Cristo y, hermano, Dios hará maravillas. Dios hará proezas. Dios va a respondernos nuestras peticiones, nuestras necesidades. ¿Cuándo? Bueno, Dios dirá cuándo. Pero no tenemos por qué estar afanados. Le presento mis problemas, le presento mis necesidades, aquella cosa que me afana, se la presento a Dios y yo rindo mi vida a Cristo. Le presento mi vida a Cristo. Vea lo que dice. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas, hermano. Dios quiere lo bueno para sus hijos. Dios nos ama, hermano. El Señor Jesucristo nos ama con amor eterno, nos ama al grado que Él estuvo dispuesto a ser humillado, golpeado, maltratado, torturado, por amor a ti, por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Estuvo dispuesto a sufrirlo horriblemente todo. Sufrió algo horrible, ¿sí es cierto? Amén. Sufrió horriblemente. Entonces nosotros todo lo que tenemos que hacer es, Señor, aquí está mi vida. Pero es que la carne, pero es que la tentación, es que aquello me atrae. Rinde tu vida a Cristo. Doblega tu vida a Cristo. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Amén. ¿Verdad que sí? Tú ya sabes lo que es bueno y lo que es malo. Rinde tu vida a Cristo. Rinde tu vida a Cristo. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es lo que es un sacrificio? Algo que la carne no le gusta. Algo que la carne no le gusta. La carne no quiere rendirse a él. A ello. Preséntalo, oblígalo. O vamos a hacer lo que la carne le gusta, lo que la carne quiere. Pregunto. ¿Vamos a hacer lo que la carne quiere o lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos? Acuérdense que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. ¿Quién vamos a obedecer? Mira, depende a quién alimentas más o a quién alimentas, le das más de comer, es el que va a vencer. Así es. Alimentas la carne te va a arrastrar. Y el Espíritu Santo lo vas a tener contristado porque no lo alimentas. Alimenta el Espíritu y verás cómo el Espíritu va a derrotar a la carne. ¿De qué lo alimentamos? Palabra de Dios, la presencia de Dios, en oración, en la comunión con el Señor, y vamos a vivir en victoria, hermano. Y entonces, cuando vengan esos problemas, en todas esas situaciones, vamos a decir, el Señor está conmigo. Me está pasando este problema porque no estamos, no quiere decir que no vamos a tener problemas. No estamos exentos de pasar por pruebas, por problemas, por situaciones. El diablo nos va a tentar y nos va a querer arrastrar, pero vamos a tener el poder del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo para decirle, no, apártate de mí, Satanás. El Señor Jesucristo fue tentado. ¿Y con qué lo derrotó? Con la palabra. A Satanás. El Señor Jesucristo fue tentado por el diablo
pero él siempre le respondió con la palabra de Dios, palabra escrita, que la tenemos nosotros escrita. ¿Y qué pasó? Satanás tuvo que huir, tuvo que irse, que no pudo con él. El Señor Jesucristo lo derrotó. Sabemos que el diablo pensó que matándolo, que torturándolo, que llevándolo a la cruz, que quitándolo de aquí de la tierra, iba a vencer. Pero como Jesucristo nunca pecó, se levantó de la muerte, resucitó, y por él nosotros somos salvos. Amén. Por la victoria de Cristo es que nosotros estamos aquí. Y tenemos que recordar siempre, hermanos, ser muy agradecidos a él. Preséntale tu vida, preséntale tu cuerpo en sacrificio vivo y dile: Señor, ayúdame, porque yo sé, muchas veces flaqueo mucho, dudo. Yo no creo que tú vayas a poder sacarme de este problema, de esta situación, pero es porque tu carne está sobre el espíritu. Carne está alzada, pero si tú te alimentas de la palabra de Dios y el espíritu es el que está fortalecido, la carne tiene que bajarse. Y luego cuando vengan los problemas va a decir: pero yo sé que mi Redentor vive y Él está conmigo y Él me va a sacar adelante. No importa el problema que sea, Dios está con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su palabra. Gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta iglesia y gracias por su presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, cada niño, niña. Y Padre, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.